¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Ya comenzando la serie de los últimos programas que haremos en esta plataforma. Discúlpenme un momento porque se me ha perdido el programa de hoy en mi computadora, así que voy a buscarlo. Hoy es 11, ¿no es verdad? ¿Qué fecha es hoy? Veamos. 23 de enero. Estamos mal. 23. Muy bien, acá sale ya. Bueno, yo quería hablarles de un tema. Resulta que los peruanos formamos parte de lo que un famoso escritor dijo en alguna oportunidad: pueblo sin compasión. La gente conoce mi historial antifujimorismo, y de ahí que si yo haga un comentario y con pena, no por Fujimori, porque Fujimori de repente no se merece compasión. Digo de repente, ese es un tema que Dios tendrá que juzgar. Pero los que merecemos compasión somos los peruanos. Compasión por esta acción que se viene llevando a cabo contra los ancianos con 80 años. El caso de Fujimori es todavía más extremado porque él está enfermo, tiene a su hija presa, tiene la familia prácticamente destruida por la cantidad de temas y problemas que rodean, pero nadie tiene compasión, nadie le importa nada. Lo que hay que hacer es cumplir la justicia. Surgirán los gritos de aquellos que han tenido parientes que han sido atacados por el grupo Colina y han muerto, y me preguntarán: ¿y tú qué sabes de compasión? ¿Y qué tú sabes? Yo les digo, más bien lo que ustedes saben es de odio, porque eso es lo que está sucediendo. El país no lo estamos manejando con el cerebro y con el corazón, lo estamos manejando más con el cerebro y el hígado. Todos estos temas que vienen rodeando la política actualmente nos hace pensar que es porque así somos los peruanos. Esta dama que se presenta ahora y que quiere tirarse abajo al presidente de la República con una acusación por un hecho que deberíamos estar contentos. Tenemos un presidente que sabe lo que es el trabajo,
que ha tenido una empresa, que ha luchado para que su empresa tenga clientes, que los ha conseguido y que después ha luchado por ser político, llegar a la política, a hacerla bien en su región, y aquí nada más y nada menos por una dama que simplemente la señora Vilcatoma o Vilcanota o como se llame, no sabe lo que significa estabilidad para un país que la necesita urgentemente. De otro lado, nos surge el problema de la telefónica. No puedo evitar de que surja de muy adentro de mí una xenofobia contra los españoles que manejan Telefónica, al acordar que ha sido un español sinvergüenza que se robó, por ejemplo, el logo de Radio Miraflores. Y ahí anda de lo más campante. Pero no ese es el tema, es el tema de lo que ha pasado cuando los fiscales han hecho un pedido de información sobre Keiko Fujimori y sus llamadas telefónicas. No se lo han querido dar más que por 3 años. Y alegan los españoles que esto es cuestión de la norma que tiene la empresa, que a su vez cumple con una ley que le dio esta función de solo guardar por 3 años la información de los teléfonos, que aunque la tengan no tienen por qué darla. Todo esto conforma una realidad en negativo. Yo me ponía a pensar ayer, viendo las cosas que suceden en San Juan del Lurigancho, donde llegan camiones cisterna, donde los choferes, ¿qué es lo que dicen? Yo les doy, pero me tienen que dar una propinita, les doy el agua. Y hay quienes aceptan y quienes protestan. Los que protestan reciben menos agua. Vemos otro cuadro de otro lugar de la ciudad donde pasa un camión sobre una pista y esta pista se hunde. La pregunta es, si la pista no estaba hecha para camiones tan pesados, ¿por qué no pusieron un aviso? O la segunda pregunta, quien sabe la más importante, ¿cómo es que la pista se hizo con mocos y babas al punto que resulta ser tan débil que en ella se cae un camión? Y después otro, que es el de la grúa de Sedapal, que va a tratar de rescatar el camión que se cayó. Eso creo que ha sido en San Martín de Porras. Entonces, estamos llenos de situaciones donde vimos que esto que usamos ahora, Pueblo sin compasión, creo que fue el nombre de una película, pasa a ser una idea que hay que proyectarla a esas personas que construyeron esas tuberías y pusieron e hicieron esa obra. No tuvieron ninguna compasión del resto de los peruanos y pensaron solo en sus bolsillos. ¿Es eso lo que está pasando con nosotros los peruanos? Es más fácil efectivamente maltratar a la gente, maltratar a las personas para así supuestamente
querer tener una especie de complejo de superioridad. Yo soy superior a ti, yo te mando. Tuviste mando cuando eras joven, ahora eres un viejo de mierda. Así que ahora soy yo el que manejo las cosas. ¿No pasó eso mismo con el Kuczynski, ignorante de que tarde o temprano todo lo de él iba a salir a luz? Por ahí surgen otros pensamientos que dicen que los jueces tienen que ser hombres impolutos, perfectos, y que a la hora de juzgar tienen que actuar de esta o de otra manera, con criterio absolutamente independiente. Cuenta alguien que le preguntó a un juez: ¿y usted de a dónde viene? Y yo formé parte de las luchas armadas, contestó ese juez. El abogado que hace esta pregunta le vuelve a preguntar al juez si es que él puede tener un criterio independiente. Estamos hablando de momentos terribles como fue el tema del terrorismo. Era ese juez más o menos competente por haber sido terrorista. Estamos realmente en un mundo donde todo sale a luz, en programas que se organizan especialmente para contar con quién te acostaste ayer, en qué fiesta o en qué lugar fuiste o a qué hotel te dirigiste. Sinceramente, habría que analizar si en los países más felices, donde se dice que la gente es más feliz, hay tanto despliegue de mala obra, tanto despliegue de cosas que forman parte de la misma naturaleza humana, pero que nosotros nos estamos encargando de hacerle publicidad a todo lo malo que pasa. Veamos, por ejemplo, el caso de Ecuador, un país que hemos visto tranquilo, pacifista. Se ha creado en Ecuador una terrible xenofobia contra los venezolanos. ¿Eso podría pasar aquí también? Y yo sinceramente creo que sí. ¿Qué pasó en Venezuela donde un individuo, un venezolano, pero también un ser humano, no era un marciano, asesinó a una mujer embarazada frente a las cámaras, frente al pueblo, frente a la policía que estaba armada, pero que no se atrevió a dispararle al venezolano mientras éste le clavaba despiadadamente el cuchillo a esa mujer? Ese acto mostrado y amplificado por la televisión ecuatoriana ha causado tanto daño contra los venezolanos como el que hace Maduro en su país. Hoy van a pasar cosas en Venezuela, si es que no están pasando ya.
Se dan cuenta que estoy hablándole de una cosa tras otra, de una manera salpicada, pero en el fondo todo tiene un hilo común. Mike Pence, el ministro de Relaciones Exteriores o secretario, ha llamado a los venezolanos a protestar hoy contra el gobierno de Maduro. Vamos a verlo para que crean lo que les digo. Mientras tanto, yo seguiré conversándoles y diciéndoles que justamente en esa versión de Pueblo sin Compasión están mandando otra vez a la tiroes al viejito Alberto Fujimori. Veamos lo que dijo Mike Pence en Estados Unidos contra Maduro. Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election. And he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We are with you. We stand with you. And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Muchas gracias y vayan con Dios. Bueno, eso fue lo que dijo Mike Pence en una conferencia ayer, que también tuvo su respuesta por parte de la vicepresidenta de Venezuela, que ha hecho serias acusaciones y que dice que Maduro le da órdenes que revise las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasará hoy en Venezuela? Ya tenemos un incendio de un centro cultural dedicado a un político chavista. Vamos a ver ese video del incendio en Venezuela del centro cultural dedicado a un político chavista, justamente. En Venezuela, un grupo de encapuchados incendió un centro cultural dedicado a un diputado chavista. Los radicales lanzaron bombas Molotov contra este edificio en el que se realizan actividades para la comunidad. Desde el partido oficialista condenaron estos ataques. Mientras tanto, los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente debatirán esta jornada un proyecto. Según dice la nota oficial, se abordará la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Todo esto sucede en un momento de convulsión política en el país. Este lunes un grupo del ejército intentó realizar un alzamiento contra el gobierno de Maduro, que fue posteriormente aplacado. El mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional en desacato.
Vamos a profundizar en este asunto con el periodista Guillermo Díaz Cutraro en directo. Guillermo, gracias por conversar con nosotros. Bueno, en principio quiero preguntarle, porque a ver, a nadie se le escapa que Venezuela está pasando un momento delicado y no se entiende que se busca con este tipo de actos violentos. No, la verdad, hola Victoria, buenas tardes, buenas noches. El tema violento siempre ha quedado fuera de foco en materia de reclamos políticos, tanto del lado opositor como también se ha visto del lado oficial, pero más que nada siempre ha habido focos en los cuales no se responde a ningún grupo en especial, sobre todo lo que se debe a violencia. Pero bueno, estamos viviendo un momento bastante especial desde el 5 de enero que la Asamblea Nacional nombró como presidente de la Asamblea a Juan Guaidó y por ende, ellos ajustados a un artículo de la Constitución, el 233, asumen como un vacío de poder. Sin embargo, desde el oficialismo estamos viendo que el presidente Maduro está en Miraflores, está en Ejecutivo, entonces tenemos en este momento una Asamblea y una Asamblea Nacional Constituyente, un presidente de la Asamblea Nacional cuya oposición lo reconoce como presidente interino y que aún no se ha pronunciado de todas maneras. Y por otro lado tenemos el Ejecutivo de siempre, Maduro, que asumió el 10 de enero en la Asamblea Nacional Constituyente. Guillermo, quiero preguntarle algo más a nivel regional, porque llamaron mucho la atención las palabras del presidente de Brasil, que declaró en el foro de Davos textualmente que no quiere una América Latina bolivariana. Eso es lo que dijo Bolsonaro. ¿Cuál es su mirada respecto de esta declaración, teniendo en cuenta que el gobierno de Venezuela es un gobierno legítimo? Es un gobierno legítimo y el gobierno de Bolsonaro, bueno, lo ha presentado desde que asumió Bolsonaro, ha visto a Venezuela como una amenaza. Lo que estoy viendo es que los problemas de Venezuela son sumamente internos, en los cuales puede verse afectado en materia limítrofe por la diáspora, por la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que han llegado a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Chile. Entonces puede verse por ese lado. Ahora, desde el punto de vista de crítica bolivariana, ver lo bolivariano, está muy difícil. O sea, este gobierno ha tenido siempre un gran vínculo con el PT de Dilma Rousseff y bueno, y su líder Lula, pero no he visto una injerencia como tal que sugiera una amenaza para el gobierno brasilero actual. Guillermo, le agradezco mucho que haya sido tan generoso con su análisis. Bien. Otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es una frase de un futbolista que aparentemente ha muerto y desaparecido en una avioneta. Este futbolista Emiliano Salas dice: papá, qué miedo tengo. Y existe una grabación sobre las últimas palabras que él dijo arriba del avión. Elámbito.com. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que me parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así. Ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. El nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Yo no sé cuánto sea verídica esta grabación o no. Si yo la hubiera escuchado diría, me hubieran pedido, la impresión que tengo, la impresión es la de un muchacho como que estuviera medio drogado,
¿no? Lo más importante de todo esto es que le está contando que el avión está hecho pedazos y que se están cayendo. Y finalmente, papá, qué miedo tengo. Mientras tanto anuncian, este avión ha caído en el momento de cruzar entre Inglaterra y Francia. Bueno, no sé si llegué a mostrarles el video de la xenofobia en Ecuador, lo que está pasando con los venezolanos en el país hermano del norte, y si esto volvería a pasar aquí o podría pasar aquí en el Perú. Veamos. Continúan con las agresiones a los venezolanos en Ecuador tras el crimen de una joven embarazada el fin de semana a manos de su pareja de nacionalidad venezolana. Parece que en Ibarra la xenofobia se apoderó de las calles. No solo desalojaron a varios venezolanos de sus recintos, sin estar contentos con eso, quemaron sus pertenencias. En muchos casos hasta ingresaron a sus habitaciones para golpearlos. El hostigamiento no se detiene, incluso a vista y paciencia de los policías. Algunos revoltosos hacen las suyas para no cesar con la ira colectiva que despertó el crimen machista. Varios videos subidos a la red muestran a los vecinos congregados y coreando consignas contra los migrantes que huyeron de la aguda crisis económica de su país. En otras imágenes se ve una cobarde agresión a un grupo de jóvenes que huía de la zona. La furia en la ciudad ecuatoriana se desató luego de que Jordi Rafael Lozada apuñalara a su novia embarazada Diana Carolina Ramírez. Después de 1 hora y media de tensión en plena vía pública, la mató ante los ojos de los policías y decenas de testigos. Ella fue trasladada a un centro médico, pero fue una certera puñalada en el tórax la que acabó con su vida. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, aseguró que no generalizarán, pero diferenciarán a los que huyen del gobierno de Nicolás Maduro de los que aprovechan la situación para delinquir y pedirán antecedentes judiciales para que puedan ingresar. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, responsabilizó al presidente de Ecuador por la vida de los migrantes. El comunicado del presidente Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba contra la comunidad migrante venezolana en el Ecuador. En las redes sociales hay quienes están a favor y en contra de esa suerte de sed de venganza. Muchos aseguran que el agresor es de nacionalidad colombiana, pero nadie confirmó esa especulación. Mientras tanto, algunos sugieren que todos los nacidos en el país petrolero deben irse. Otros que el machismo no tiene nacionalidad y que no todos son malos. Otro tema que ha conmovido a quienes vemos noticias es la caída de un helicóptero de instrucción del ejército. Esta caída se ha llevado la vida de 2 personas, del maestro y del alumno. Ojalá puedan determinar si las fallas han sido técnicas o ha sido una falla del maestro que le dio demasiado rápido el manejo de este artefacto que es un helicóptero. Veamos el video sobre la caída de este helicóptero del ejército donde han fallecido 2 personas. Muy buenos días, Albina. Lamentablemente, para informarles que un helicóptero de instrucción del ejército peruano se precipitó a tierra en Las Pampas, en Hilo. El saldo trágico fue de 2 oficiales. Hasta el momento se informa que 2 oficiales habrían fallecido. El helicóptero se encuentra en estos momentos con miembros de la policía, del ejército, y habría partido desde el helipuerto que se encuentra en Moquegua. Siempre hace sobrevuelos de instrucción y por causas que se investigan se estrelló en Las Pampas de Hilo. En estos momentos nosotros nos estamos dirigiendo hacia Hilo para
dar más información de este lamentable y trágico accidente que se registra aquí en Hilo. 2 oficiales del ejército peruano fallecieron luego de estrellarse el helicóptero de instrucción en Hilo. Ampliar esta información, son las primeras imágenes que nos llegan. César, gracias, sabemos que te estás dirigiendo, estás en camino a la zona. Es la Pampa de Hilo, las Pampas de Hilo, donde este helicóptero de instrucción cayó con 2 oficiales del ejército. Vamos a ampliar esta noticia más adelante, vemos que ya hay policías. Bueno, dejemos el tema en la zona. Regresamos y con una nueva actualización. Regresemos al caso de la enfermedad de Fujimori. Fujimori es el personaje que ha motivado que yo utilizara esa frase pueblo sin compasión, porque pienso yo que Fujimori debe estar con los males que tiene en tratamiento en su casa, pero estará pagándola, como decía alguien, están tratando de estirarle la vida para que sufra y sufra más, y de esta manera pague el karma del daño que hizo aquí. Esa es una pregunta demasiado capciosa, diría alguien. Lo cierto es que el ministro de Justicia, el señor Ceballos, ha dicho que solo el médico que trató a Fujimori puede dar el alta para llevarlo al penal de Barbadillo, que es el que el INPE ha preparado con toda clase de facilidades, ambulancia permanente, tópico, 2 enfermeras, etcétera, etcétera. Veamos qué dijo el señor Ceballos. Esta resolución emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispone de 3 conclusiones determinantes, ¿no? Primero, que el paciente es estable; lo segundo, que puede recibir tratamiento ambulatorio; y lo tercero, lo final, dice que la alta médica finalmente debe ser determinada por los médicos tratantes. Ahora, no pasemos por alto que esta resolución se origina en una opinión que da una junta médica integrada por médicos del Instituto de Medicina Legal, es decir, 5 médicos que dan una opinión. Ahora, el procedimiento regular en este tipo de casos es que el médico tratante tiene que finalmente ser quien determina el alta médica. O sea, es un procedimiento regular. O sea, a ver, hay un paciente internado en una clínica o un hospital, obviamente cualquier médico, por más especialista en la materia que sea, no puede determinar el alta. Y tiene que determinar esta alta es el médico que lo está tratando dentro de esa clínica. Es decir, está prosiguiendo algo regular. En ese sentido, entonces, la clínica, le vuelvo a decir, no tiene la obligación de cumplir con la orden de la Corte Suprema. Mientras tanto, vamos a hablar de el médico personal de Fujimori, el doctor Aguinaga, es congresista, que ha dicho que el alta médica de Alberto Fujimori depende de los cardiólogos de esa clínica. Oigamos al doctor Aguinaga. Lo que solicitó la sala al INPE es que designaran un penal al cual podría ir el presidente Fujimori, pero por las noticias que venían justamente saliendo del hospital, que han designado el penal de Barbadillo. Eso, como lo ha señalado también la Junta Médica del Instituto de Medicina Legal, tendría que ser acondicionado para, en primer lugar, poder darle el tratamiento que está prescrito y que tiene que seguirse, y luego que las condiciones sean para poder en un primer momento atenuar o conjurar a alguna emergencia que pudiera presentarse. Va a tener, según este comunicado, un médico de 8 a 2, va a tener 3 enfermeras técnicas que van a estar rotando, y va a tener una cama clínica, una camilla y un vehículo a su disposición para un traslado a cualquier emergencia. ¿Le parece suficiente? Yo, como te digo, en cuanto a equipo profesional,
me parece que es el adecuado. No sé el equipamiento que pueda tener, es decir, para poder conjurar una emergencia, porque no solamente son los equipos médicos, el equipo humano, sino también el equipo instrumental que puedan tener. Ok. ¿Usted ha podido conversar con el expresidente Fujimori en estos últimos días mientras estaba a la espera de la respuesta del INPE? ¿Qué le habría manifestado? Sí. Yo he estado hoy en la clínica, estaba viendo justamente con el cardiólogo y con el pediatra la evolución que ha tenido. Todo está de acuerdo a lo que señala la Junta Médica del Instituto de Medicina Legal, cuando dicen que el paciente está estable. Es cierto, estaba estable. El día de ayer, como está consignado ahí en los monitores y en la historia clínica, tuvo una taquicardia que llegó a 5:49, que daba la impresión profesional que podía estar desencadenando una nueva fibrilación. Eso demoró 30 minutos, se pudo conjurar, y justamente la Junta Médica ha sido muy explícita cuando dice, si bien está estable, de la misma manera señalan las enfermedades que tiene el presidente, que son justamente las que están plasmadas en el indulto humanitario que le concedió el presidente Kuczynski, pero de la misma manera también en el punto 4 del comunicado dicen que ellos se supeditan a la decisión de darle el alta que está en manos de los cardiólogos de la clínica. Ok, vámonos a los exteriores de esa clínica, desde donde se hacen estas imágenes, para que veamos cómo todavía Fuerza Popular fabrica grupos, mueven a los simpatizantes, y que Alberto Fujimori, por supuesto, los tiene y le brindan su respaldo desde las afueras de la clínica. Alberto Fujimori pasa lo que serían sus últimas horas en libertad en la clínica Centenario. Como tú bien lo mencionaste, ya el INPE ha designado que él será recluido en la tiroides, donde estaba justamente, donde él también cumplía su condena previo a recibir el indulto humanitario. Esos son los exteriores entonces de la clínica Centenario. Puedes ver un pequeño contingente policial aquí en los exteriores de este centro de salud, hasta donde también han llegado simpatizantes fujimoristas, así como prensa nacional e internacional. Puedes ver entonces a los simpatizantes con polos con el rostro de Keiko Fujimori cantando arengas aquí en la avenida Los Andes, específicamente en los exteriores de la clínica Centenario. De momento no se sabe si es que o a qué hora sería trasladado Alberto Fujimori después de esta información que ha dado el INPE, así que vamos a conversar un poco con alguno de estos simpatizantes, saber qué opinan, en todo caso, que podemos diferirlo, qué opinan de esta decisión. Bueno, dejemos el tema ahí, que efectivamente tiene sus simpatizantes, estuvieron protestando por el hecho de que lo manden a un penal. Otro dolor de cabeza que tenemos como peruanos, es lo que está pasando con la Telefónica. Me han mandado un anónimo que me dicen que tenga mucho cuidado, que Ugaz es el abogado de la Telefónica y que yo debo tenerle miedo a Ugaz. Igualito voy a poner el informe del caso Telefónica. Abren investigación preliminar contra directivos de empresa. Tengo la disposición fiscal emitida por el juez Richard Milton Saavedra Luján de la 12 Fiscalía, en la que señala de manera específica abrir investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 40 días contra Aarón Alberto Cisneros Delgado, Raúl Dionisio Bertoya y los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos a los cuales ha referido
el doctor Arbizu. Son funcionarios son los directivos delito contra la libertad personal, coacción y coacción laboral, en agravio de Silvana Castañola, y por la presunta comisión del delito contra la administración pública, encubrimiento real, y delito de atentado a la integridad de datos informáticos, estos últimos en agravio del Estado. Y está señalando una serie de diligencias a actuarse a partir del próximo viernes, que son básicamente declaraciones, pero también oficios para que se le remita la información que en su momento entregó o no entregó Telefónica a la Fiscalía correspondiente. Domingo Pérez va a citar a la señora Silvana. ¿Ustedes la van a acompañar o cuánto podría colaborar? Bueno, dejemos el tema. Efectivamente, la Telefónica tiene el de abogado al genio del bien y del mal, como lo llaman a Ugaz. Bueno, una grúa y un camión se hunden cuando se disponían a remolcar un camión de recolección de basura que se había caído en uno de esos huecos en San Martín de Porras. Esos huecos marca Sedapal. Veamos esto. Que está situado ya estacionado a un costado, también vino para retirar este otro camión de recojo de residuos sólidos. Sin embargo, este también terminó hundiéndose en la vía, como también antes lo hizo otra grúa que estaba en la parte posterior y también se hundió. Esto quiere decir que toda esta vía es un peligro latente. Cualquier camión pesado que transite por este lado va a terminar hundiéndose. Y aquí hay bastante filtración de agua. Han tenido por eso que Sedapal cortar todo el servicio a lo largo de esta urbanización, Los Jazmines de Naranjal, en San Martín de Porres. Esta es la calle Los Nogales. Los vecinos, como temprano lo informábamos, están muy temerosos, temen que esto vaya a agravarse y vaya a suceder lo mismo que ocurrió en San Juan del Urigancho, que esta calle termine inundada. Porque lo que hemos visto son tras el hundimiento de estos camiones, el agua ha salido a flote. Es más, vecinos están metiendo algunos palos en sus jardines y esos también terminan hundiéndose. Ellos temen que esté la filtración por toda esta calle. Es por eso que piden ya la ayuda inmediata por parte de Sedapal. Ellos están trabajando ya cerca de 2 horas en este lugar, sin embargo, no se ha podido retirar este camión, aún permanece. Repito, todos los camiones que han venido, todas las grúas que han venido para retirar este camión han terminado hundiéndose. Felipe, sí, justamente Angélica, queríamos aprovechar esta toma aérea para empalmar con unas imágenes que tú has podido registrar. Justamente el camión que iba a socorrer, a remolcar esta unidad, termina hundido también. Tenemos ahí las imágenes para los amigos de Canal N, cómo se hunde literalmente en la pista. Es increíble. Así es, y es por eso que han tenido que poner estas maderas para poderlo retirar a este camión que no ha podido hacer su trabajo de poder remolcar este camión de recojo de residuos sólidos en esta parte. Los vecinos temen que en sus casas también esto esté sucediendo en las bases, en los cimientos, las filtraciones, porque esto es una muestra de cualquier camión que pase, cualquier camión pesado termina hundiéndose, Angélica. Bueno, dejamos este tema que confirma la frase que usamos al comienzo del programa: pueblo sin compasión. El pueblo, no hay compasión por el pueblo y el pueblo tampoco tiene compasión, porque no es posible que se hayan construido tuberías, calles y avenidas con moco y baba, al punto que pasa un camión, ¡plac!, se cae en el hueco. Viene otro camión para sacar a ese camión, se cae en otro hueco. Finalmente Sedapal, ya con la cara cubierta de vergüenza, manda una grúa. La grúa le tiene que poner maderas para que no se caiga dentro del hueco.
para poder sacar a esos camiones. Esto ya es más que una vergüenza. En el tema de la política, ya para dar por terminado que será uno de los últimos programas que hagamos, Clemente Flores, un congresista de Peruanos por el Cambio, ha tenido una frase que quedará guardada en los anales de la historia. Vilca Toma se ha quedado atrapada en la lectura de Condorito. Como soy un gran simpatizante de Condorito, me gusta leer los chistes y los cuentecillos que salen en el comercio de Condorito, y si paso delante de un kiosco y veo a Condorito, siento mucha simpatía por ese bicho que durante la juventud de tantas personas, y ya aún dicen que los viejos se vuelven niños de alguna manera, puede ser que eso me pase, porque lo mismo siento por Mafalda. Mafalda tiene todas mis simpatías del mundo, pero esto qué cosa tiene que ver con la política. Y es que la señora Vilca Tomás se ha propuesto patear todo el tablero, sacar al presidente de la República y que el Perú se hunda en uno de esos huecos de Sedapal, ¿no? Y que no podamos salir porque nos va a cubrir. Me han prohibido decir mierda, me han prohibido decir caca, pero que eso es precisamente lo que hay dentro de los tubos de desagüe. Y ahí vamos a terminar si seguimos con actuaciones como los de la señora Vilca Toma. Titulares del Comercio: Alberto Fujimori deberá regresar al penal de la Diroes. El 44% de los peruanos no simpatiza con ningún político. Mueren 2 militares en caída de helicóptero. Una fotografía que dice que es de UCI, no sé qué. Accidente en Moquegua, se ve el pequeño helicóptero cubierto con unas lonas manchadas de sangre. A bordo de la aeronave iban el coronel Luis Bulosa Chávez y su alumno, el teniente Maico Quispe Rudas. Y desde el 99 hubo al menos otros 3 accidentes que involucran a helicópteros del ejército de Moquegua. Ceballos dice que filtración de acuerdo con Odebrecht torpedea la investigación. Bueno, eso se sabía que iba a buscarse. Aquellos que tienen contactos dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial y que además lo han cantado, ¿no? Afectados por aniego en San Juan del Lurigancho piden que se acelere el pago de las indemnizaciones. Militares venezolanos en el Perú denuncian injerencia de Cuba en Fuerzas Armadas de su país. La OIT da recomendaciones para enfrentar los cambios por la automatización laboral. La República, ¿qué nos dice? Congreso en trampa, reforma de la justicia. Wagner, presidente también de Transparencia, señala que la Comisión de Constitución que encabeza Rosa Bartra no tiene nada, ni predictamen de la Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. Wagner dijo que la citada comisión y la de justicia desnaturalizan la autoridad para la integridad y control
del Poder Judicial y el Ministerio Público. En vez de ser un órgano técnico, repiten lo que existe. ¿Qué más dice la República? Odebrecht también entregará información de aportes a partidos en las campañas. Salaverry convocará a Junta de Portavoces para recomponer actuales comisiones. Solo 5 cheques de indemnizaciones han sido cobrados en San Juan del Lurigancho. Delgado, ex jefe de la SUNAR, tiene orden de captura. Fujimori vuelve al penal de Barbadillo. El INPE decidió que el ex dictador Alberto Fujimori sea trasladado al penal Barbadillo, de donde salió hace más de un año, tras indulto otorgado por Kuczynski. Aquí recibirá atención médica, dice la República. Polémica. Proyecto de ley exime de responsabilidad penal a policías en el ejercicio de sus funciones. Eso ya es demasiado. Suprema pide al Congreso levantar la inmunidad parlamentaria a Mamani. No molesten, pues se están demorando demasiado. Padres de niños que entren a inicial deben presentar el examen de hemoglobina. Testigo del caso Cuellos Blancos dice que ayudó a la elección de Ángel Romero como Supremo. Bueno, no obstante de que tenemos la música, de que tenemos fe que todo cambiará, yo la estoy perdiendo, la fe. Y mientras tanto, les diremos a los de Radio Francia que terminando un poquito de esta canción, estaremos con ellos y decimos como siempre, colorín colorado, mi parte en este programa está terminando. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yo tengo fe. La 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 la, la 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 la, la 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 Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. En este miércoles 23 de enero empezamos esta media hora de emisiones con este noticiero. En los controles, Vanessa Loazó. Lucía Valentín. Oficialismo y oposición venezolana vuelven a verse hoy las caras en las calles. El gobierno de Maduro llama a manifestar en apoyo a la patria, mientras que los opositores piden que se salga a las calles para desconocer el nuevo mandato del presidente venezolano. Se retoma la búsqueda de la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, que desapareció en aguas del Canal de la Mancha. Otro avión, esta vez el del Papa, vuela ya hacia Panamá. El jefe de la Iglesia Católica va a dirigir las Jornadas Mundiales de la Juventud, que estarán marcadas por los escándalos de abusos sexuales y las oleadas migratorias que sacuden la región. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com. En Venezuela, oposición y oficialismo vuelven a echarse un pulso en las calles. Se trata de las primeras grandes protestas opositoras tras las manifestaciones que dejaron más de 120 muertos entre abril y julio de 2017. La oposición llama a marchar contra lo que califican de usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Por su parte, el oficialismo llama también a manifestarse. Maduro pide una máxima movilización en defensa de la patria tras la breve sublevación de una veintena de militares que desconocen al presidente venezolano. Corresponsal en Caracas, Víctor Amaya.
Máxima expectación causa este 23 de enero en Venezuela una jornada de protesta nacional convocada por la oposición para desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. En todas las ciudades del país se han definido puntos para las protestas y en Caracas serán 9 rutas para que las personas marchen hasta una plaza en el este de la capital y allí respalden al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como la persona que debería ocupar la primera magistratura como encargado, pues el Parlamento considera que Maduro no fue reelecto y por tanto usurpa el cargo. Un día que amanece con indignación luego de una noche larga de protestas en al menos 60 barrios de Caracas, con un saldo confirmado a la medianoche de una persona muerta y varios heridos, producto presuntamente de la represión a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno acusa a la oposición de planes violentos y convocó a sus simpatizantes también a marchar en Caracas en defensa de la revolución. Entre tanto, gremios, universidades, sindicatos y otros sectores han llamado a participar en las protestas opositoras, mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido a los militares no reprimir al pueblo, al tiempo que dio libertad a sus sacerdotes para participar de los reclamos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional. Estas manifestaciones opositoras van a tener más éxito que las últimas convocadas por la oposición. Elementos de respuesta con Iñaki Sagarzazu, politólogo de la Universidad de Texas y especialista en Venezuela. Por un lado, la oposición está unida, o más unida, con el sentido de que los antiguos miembros del gobierno se unieron a la oposición. Eso ayuda a que la oposición se vea un poco más diversa. En estos días se han estado dando manifestaciones y reuniones en zonas populares de Caracas que podrían influenciar el resultado. Si las zonas populares de Caracas, en particular las zonas del oeste, que han sido fieles al gobierno, deciden que con el gobierno no se puede vivir, que con el gobierno no tienen beneficios, no tienen seguridad, no tienen agua, no tienen electricidad, si esas personas deciden que se van a unir a la protesta para cambiar su calidad de vida y mejorarla, entonces podríamos ver un cambio de los acontecimientos. Va a haber que ver el tamaño de las movilizaciones, el nivel de las movilizaciones, la respuesta del gobierno a estas movilizaciones, y entonces habrá que ver cómo reprime el gobierno las movilizaciones de la oposición. Iñaki Sagarzazu, entrevistado por Lucille Jambert. Se lo decíamos en titulares, se retomó la búsqueda en el Canal de la Mancha del futbolista argentino Emiliano Sala y las opciones de encontrarlo con vida son cada vez más escasas. La avioneta en la que viajaba de Nantes, en el oeste de Francia, a Inglaterra, sigue desaparecida. El diario deportivo Ole publicó un audio en el que Sala, que envió a sus amigos, en el que se decía muy preocupado por el estado de la aeronave en la que viajaba. La búsqueda se centra ahora en la isla británica de Guernsey, Mauricio Latorre. La policía de la isla anglo-normanda retomó la búsqueda con 2 aviones que rastrillan la zona donde calculan podría haber caído el monomotor, esto teniendo en cuenta que el aparato salió de los radares a unos 20 kilómetros de esa isla del Canal de la Mancha. Hasta ese momento se sabe que la avioneta volaba a 5.000 pies de altitud, pero había solicitado descender y se desplazaba a 2.300 pies antes de que se le perdiera la pista. Un toque más dramático aún a toda esta situación lo agrega el audio que se filtró en la prensa argentina de un mensaje que Emiliano le envió a sus amigos desde dentro del avión y donde ya se estaba dando cuenta de que las cosas no funcionaban bien. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Parece que se está por caer a pedazos, en 1 hora y media no tienen novedades mías. Papá, qué miedo que tengo. Qué miedo que tengo, son algunas de las frases de Sala cuando estaba camino de la ciudad de Cardiff, donde lo habían contratado por 17 millones de euros. Mientras tanto, la desaparición sacó a la calle a numerosos hinchas del Nantes que se concentraron anoche delante del estadio local para rendirle homenaje. Todos los nanteses subrayan lo que la tribuna lo aprecia, destacan los 48 goles anotados desde el 2015 y una mujer recuerda que en la ciudad lo apodan el guerrero, razón por la cual dice mantener las esperanzas aunque sean mínimas. Il y a toujours un espoir tant que c'est pas officiel, mais on va dire les chances sont minimes. Mauricio Latorre. El Papa Francisco vuela hasta ahora hacia Panamá. El pontífice argentino de 82 años acude al país centroamericano para participar en una nueva edición de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se esperan más de 200.000 jóvenes de 150 países y va hasta este domingo. Además, Francisco tendrá una reunión con más de 70 obispos de la región en la que probablemente estará sobre la mesa la oleada de denuncias de abusos sexuales perpetrados presuntamente por parte de miembros de la Iglesia. Este viaje coincide además con la oleada migratoria que vive la región desde
desde Venezuela, pero también desde Centroamérica hacia el norte. La periodista Luisi Yono, de la radio 102.3 de la provincia de Colón, describe el estado de ánimo en el que reciben los panameños al Papa. La organización ha sido bastante efectiva. Acá en Colón hemos tenido 15.000 peregrinos, todos ellos ya básicamente se están dirigiendo hacia la ciudad capital. Sin embargo, yo creo que este proceso se ha vuelto bastante tedioso por opiniones encontradas con respecto al mismo evento. Muchas personas han pensado que el gasto para la JMJ no era el que se está dando. Se han dado gastos como $14,000 en una alfombra roja, 12 millones en una tarima, $245,000 en alquiler de vehículos, y así te puedo detallar muchísimos gastos más que ha hecho el gobierno. Sin embargo, como muchas personas ya lo han dicho a quienes he podido entrevistar, la respuesta es, bueno, ya estamos en el carrito y hay que dar la mejor cara de nuestro país, y creo que eso es lo que se está dando, el llamado que se ha estado haciendo por parte de la misma sociedad al tema de recibir a los turistas, a los peregrinos en la JMJ. Algo que me llama mucho la atención es una comunidad que se ha manifestado en apoyo a la JMJ, es la comunidad islámica, quienes han colocado puestos de hidratación en todo el país y se están preparando también para apoyar activamente durante los mismos días de la Jornada Mundial de la Juventud. Luisis Yono, periodista en la provincia de Colón, en Panamá, entrevistada por Blanca Castro. Roma tensa la cuerda con París. El ultraderechista ministro del Interior y viceprimer ministro italiano Matteo Salvini calificó a Macron de pésimo presidente y deseó que los franceses se liberen de él en las próximas elecciones legislativas europeas que tendrán lugar en mayo. Unos comicios que van a estar marcados por la tensión entre la corriente populista que promueve el gobierno de coalición italiano y los liberales representados en el Ejecutivo francés o el alemán. Los detalles con Asbel López. La declaración de Salvini ilustra la profunda crisis de la Unión Europea a 4 meses de las elecciones europeas. Un ministro de un gobierno europeo, el italiano Salvini, pide de manera explícita la derrota electoral de un vecino, el francés Macron. Además, el otro hombre fuerte del gobierno italiano, el viceprimer ministro Luigi Di Maio, pidió a la Unión Europea sanciones contra Francia porque ese país, según él, empobrece a África con el franco CFA, considerada una divisa colonial. Esa moneda, cuya convertibilidad es garantizada por el Estado francés, le da estabilidad a 15 países africanos. A cambio, esos países tienen la obligación de depositar la mitad de sus reservas en el Tesoro francés. Sin el franco CFA, Francia sería la 15ª economía mundial, dijo Di Maio, y no la 8ª como lo es hoy. Son declaraciones inaceptables y sin sentido, respondió París, que convocó de inmediato a la embajadora de Italia ante Francia. A comienzos de enero, tanto Salvini como Di Maio se mostraron también favorables a los chalecos amarillos. Asbel López. Y en deportes, en el cuadro masculino del Open de Australia, el número 1 pasa a semifinales, el francés Luca Pouy, que no es el número 1, y se impuso ante el Raonic, pero enfrente va a tener, eso sí, a un hueso muy duro, el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, que llegó a semifinales tras el abandono del japonés Nishikori. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Pueden leernos, seguirnos, escucharnos, vernos con nuestros vídeos en rfimundo.com. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti.